Junto con Gringo tenemos ya el honor de poder servir a esta comunidad, que más que nuestra comunidad se ha vuelto parte de nuestra familia y ha traído muchísimas bendiciones para nosotros y en nuestra vida. Como bien dijo Silvana, estamos ahorita siendo parte de una serie que se llama 6x6, titulada Imperio y Reino, y esta serie, estas 6 semanas, nos invita a poder reflexionar cómo es que el reino de Dios se manifiesta aquí en la tierra. Y hoy tengo el gusto y el honor de poder compartir con ustedes el tercer tema, que está titulado Cuando soy más débil, soy fuerte. Y mi intención el día de hoy, esta mañana, es que juntos podamos ver cómo es que la bondad de Dios está en ti, cómo es que su fidelidad está en ti y cómo es que Dios piensa en ti, y que a través de esas promesas a las cuales nos debemos de aferrar, es la manera en la que Dios nos muestra esa fortaleza dentro de nuestras debilidades. Entonces, si me acompañan a orar para poder entrar de lleno en el tema. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque nos permites poder estar rodeados de amigos que se vuelven familia. Te pedimos que abras nuestros oídos, aclares nuestra mente, pero sobre todo abras nuestro corazón para que hoy podamos escuchar tu palabra, y que esa palabra que tú tienes para nosotros sea la fortaleza que necesitamos en nuestras debilidades o en la situación que estemos pasando en este día. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada, para ser exactos, el domingo pasado, me gradué de un curso intensivo de fútbol americano. Y algunos fueron parte de, y por más de 4 meses, pude ver más de 30 partidos. Sí, 30 partidos, más de 30 partidos. Pero la verdad es que Gringo tuvo como una estrategia muy sabia de, durante muchísimo tiempo, y yo creo que desde que empezamos a salir, en empezarme como a compartir esta pasión que él tiene por este deporte. Porque literal no lo vemos por que sigamos como a un equipo en especial o algún jugador en específico. Simplemente es ver como toda la temporada y a todos los jugadores, qué hacen, qué no hacen, si se lesionan o se lesionan, qué puntos tienen, qué puntos no tienen. Entonces, lo primero que bien tuvo a hacer, pues fue como enseñarme las reglas básicas del juego, ¿no? De cuántas yardas avanzaban, qué pasaba cuando anotaban un touchdown, y así. Entonces, pues, podía medio entenderle o hacerme como que le entendía, ¿no? La siguiente, y fue algo que ahí sí supo por dónde llegarme, es que los que me conocen saben que a mí me gusta escuchar las historias de la gente. Saben que me gusta saber cómo es que sus vidas se empiezan a conectar con las cosas que hacen y también con las personas con las que se relacionan. Entonces, hay un programa de la NFL que justo habla de eso, de las historias de los jugadores, de cómo es que los jugadores llegaron a estar en sus equipos, todas como las dificultades que han tenido pues para salir adelante. También, por ejemplo, hay jugadores, las historias de jugadores que ya están retirados y que pues ahora qué hacen de sus vidas. Entonces, supo muy bien por dónde llegar. Entonces, eso hizo que literal yo pudiera tener como 5 minutos más de retención a la hora de ver un partido, ¿no? Porque es tanta su pasión que si está viendo algún juego y yo no estoy ahí, me grita así de que ¡mira la jugada! No sé qué. Entonces ya es como de que, ok, ¿qué pasó? O si estamos juntos viéndolo, es así de que ve, ¿ya viste? Y yo sí, o sea, no puedo estar como en el celular porque pellizcón, así de que ve, ya la anotó, ya se lo quitaron, no, vamos. Entonces, realmente, eso hizo que poco a poco yo empezara a poner atención y
llevar un poco más los partidos. Y el poner como esta atención me hizo darme cuenta que hay jugadores que hacen ciertas repeticiones o ciertos ademanes. Un ejemplo, hay un jugador que se llama Marshall Lynch, que es un señor así súper grande, súper fuerte, y el señor cada que se sienta en la banca a descansar empezaba a comer Skittles. ¿Por qué? Era su manera como de tener como paz y tranquilidad en ese momento. Entonces él se sentaba en la banca y le tenían ya su bote con Skittles y entonces él empezaba a comer Skittles. Es más común ver estas repeticiones en los pateadores. Cuando los pateadores van literal a patear, pues o hacen el hombro para atrás o dan 3 vueltas el brazo como para acomodarlo, no sé, o cuentan como los pasos para atrás antes de llegar al balón. Son cosas que todo el tiempo están haciendo, son repeticiones que tienen que hacer antes de sus jugadas. Entonces ahora, la que pellizca y codea para que vean este tipo de repeticiones soy yo. Y entonces estoy de que, ¿viste? Ya movió el hombro, ya pateó, ya movió la ceja o se tocó la oreja 3 veces. Y Gringo me preguntó, al ver que yo estaba ya como muy interesada en ese tipo como de reacciones o en ese tipo de repeticiones, Gringo me pregunta, oye, ¿y sabes que eso lo hacen cada vez que los jugadores van, para evitar que los jugadores hagan un slump? Y yo, sí, la misma cara que están poniendo es la misma cara que yo puse. ¿Alguien sabe qué es un slump? Gringo no. Gringo no se vale contestar, ni Daniel. Un slump es cuando crees que nada te sale bien. Hagas lo que hagas y hagas las cosas bien, te enfocas solo en las cosas malas. Y entonces, como las arenas movedizas, por más que te muevas y te esfuerzas, sientes que más te hundes. Entonces, cada vez que los jugadores salen de esas malas rachas, crean una rutina, ya sea el mover el hombro o el tema con los pies, para que no vuelvan a caer en esas malas rachas, ¿no? Estar en un slump es darlo todo y sentir que nunca es suficiente. En pocas palabras, estar en el hoyo y no salir, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces hemos sentido que trabajamos horas extras, que lo que hacemos lo damos con todo nuestro esfuerzo y nunca es suficiente? ¿Cuántas veces intentamos o trabajamos para ser las mejores esposas, los mejores esposos, las mejores mamás o papás, los mejores hijos, ¿no? Las mejores amigas también o amigos? Y nunca es suficiente. Y muchas de estas situaciones podrían sentirse incongruentes y hasta cierta manera nos enojamos a veces con Dios, ¿no? Porque yo estoy haciendo todo mi esfuerzo y Él no está poniendo de su parte, ¿no? Pero en su palabra es donde podemos empezar a encontrar las respuestas. Y si me pueden ayudar con el primer versículo, es en 2 de Corintios 12, 9, 10, dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfeccionó en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Cuando más débil me siento, y lo digo en primera persona porque no me gustaría como responder por cada uno de ustedes o poner palabras en su boca que no sé si son ciertas o no, pero si se sienten identificados, me gustaría mucho después saber cómo su historia. Tenemos 2 caminos, o al menos yo tengo 2 caminos, o una de dos, o me alejo de Dios porque siento que no me merece, porque siento que no estoy haciendo lo correcto para que Dios me pueda voltear a ver y hacer lo que yo quiero o creo que necesito, o hago todo lo contrario y empiezo a orar,
no falto a la iglesia, empiezo a servir, leo mis devocionales, oro tarde, mañana y noche, para que Dios pueda como realmente escucharme y sacarme del problema. Pero este versículo nos dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Somos fuertes por lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es a Dios en nuestro corazón. Y no somos nuestros logros, no somos nuestras debilidades, valemos porque somos hijos de Dios. Y como decía al inicio, estas situaciones pueden ser incongruentes, porque lo que nos lleva a sentir esto, o más bien, ¿por qué es que llegamos a sentir como esta situación? ¿Por qué nos llegamos a sentir insuficientes o débiles? Es porque estas circunstancias, o más bien lo que nos lleva a sentir así, es porque son cosas materiales. Son cosas de este mundo y de un sistema. En el tiempo de los romanos o en la época de Jesús, la fortaleza era a través de la riqueza, ¿no? Los romanos, que formaban parte del imperio, y que era todo un rollo ser parte del imperio, tenían puestos, tenían poder, tenían el ejército más poderoso del mundo, y hasta podríamos decir que Roma era el mundo civilizado, ¿no? Y por otro lado, los fariseos, que creían tener riquezas, pues lo hacían a través de los rituales o las reglas que ellos habían creado para poder sentir que estaban cerca de Dios. Pero Jesús nos dice en el siguiente versículo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios no habla de cosas materiales, no habla de títulos, no habla de personas, si tienen más, si tienen menos. Dios habla de personas como nosotros, como tú y como yo. Personas que tienen dificultades, personas que tienen dudas, personas que se sienten débiles, que pasan por retos. Y Dios llega con una compasión y generosidad, pues Él ya sabe lo que tiene planeado para ti. Sabe lo que tú necesitas y aún más. Sus planes son para usarnos y bendecir a otras personas. Y Él no nos pide aguantar y vivir como mártires en las debilidades. Él no nos pide eso. Él nos pide que triunfemos esas debilidades con fortaleza, que seamos fuertes. Y creo que me estoy yendo muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser fuertes ante nuestras debilidades? ¿Cómo es que realmente podemos vivir y sentir la gracia de Dios en esos momentos? En la Biblia hay muchas historias en donde podemos encontrar la similitud de nuestros problemas en sus historias. Y cuando escuchamos la historia de alguien más o el problema de alguien más, pues como que dices, mi problema no está tan gacho, ¿no? O le está yendo más mal a él o a ella que a mí, ¿no? Las historias de la Biblia ayudan a que nos aligeremos nuestra carga. Y darte una respuesta en concreto de qué hacer o los pasos a hacer para poder tener fortaleza y encontrar la gracia de Dios, la realidad es que yo aún no lo encuentro. Es algo que todas las veces que tengo una batalla o me siento débil, busco esa respuesta o trato de encontrar esa respuesta. Pero lo que sí te puedo compartir son 4 puntos que a los jugadores les funcionan para salir del hoyo o de sus malas rachas y que tienen similitud con cosas que la Biblia nos dice, ¿no? Y la primera es: tómate un descanso.
En Jeremías 1:5, ¿sí? Dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Dios conoce tu historia y mi historia. Dios sabe cuáles son las debilidades por las cuales vamos a pasar. Sabe los retos que vamos a tener que enfrentar. Sabe las alegrías que vamos a tener. Pero descansar en Él, y cuando digo descansemos en Él, es dejar esas preocupaciones que te quitan el sueño. Porque cuando esas preocupaciones te quitan el sueño, entonces se vuelven tu Dios. Y cuando las dejas a Dios, Dios es el que actúa y mueve situaciones o circunstancias para ayudarnos a superar esas dificultades. La segunda sería, trabaja en tu fe. Y en Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Es diferente versión, pero es lo mismo. Dice, el miedo nos paraliza. Cuando tenemos miedo nos paralizamos, no sabemos qué hacer. Nos ciega y literal tampoco te deja ver quién eres. Los rituales de los jugadores son como la fe. Cuando nos acercamos a Dios, nos da esa fortaleza y nuestra fe empieza a crecer. ¿Cuáles crees que son tus repeticiones o cuáles son tus maneras para poder crecer tu fe? Puede ser una oración, puede ser venir aquí a la iglesia, puede ser juntarte en un estudio de Biblia o puede ser también devocionales. Cuanto más te acerques a Dios, tu fe más va a ir creciendo. La tercera, no trates de cambiar tu pasado. Y este creo que es mi punto favorito. En el Salmo 74:20 dice, recuerda las promesas de tu pacto, porque la tierra está llena de obscuridad y violencia. Todos cometemos errores. Bienvenidos al club. Pero esa imperfección es la que nos hace perfectos ante los ojos de Dios. Y sus promesas existen porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y el mundo es algo externo. Las promesas de Dios son internas. Y son las que nos van a hacer ver la luz al final de esos túneles tan oscuros en donde no podemos encontrar una respuesta. Todos los días, y yo diría cada segundo, tenemos la oportunidad de poder mejorar y de escuchar a Dios en nuestro corazón. Y entonces así poder sentir que esos errores o ese pasado tampoco es como tan pesado, ¿no? Pero en nosotros está el poder abrirlo y escucharlo. Y la cuarta y última dice, enfócate en vivir. Y es el Salmo 90:12, que dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. La vida es tan corta y no la valoramos o no nos damos cuenta hasta que nos pasa una situación. Y entonces ahí es cuando decimos, ahora sí, ya no. O ahora sí quiero como intentar como otra manera o buscar otro camino. Dios quiere que la pasemos bien. Dios quiere que vivamos al máximo. Agudiza tus oídos, aclara tu mente y amplía tu vista para que lo más importante sea abrir tu corazón
y que las enseñanzas que Dios tiene para ti, sí, suenan como debilidades y suenan como retos, pero realmente es la fortaleza que Dios nos está dando para que podamos tener sabiduría en Él. Cuando yo estaba pasando por la debilidad más fuerte de mi vida, que fue la enfermedad de mi papá, puedo decirles que también estaba teniendo la fortaleza de Dios. En esa época la realidad es que no oraba mucho, venía a la iglesia y estaba conectada con mi comunidad y ellos oraban por mí. Y lo que hacía era escuchar alabanzas, de vez en cuando leer la Biblia. Pero eso no hizo que lo inevitable pasara. Y mi papá ya no está aquí. El vacío de que él ya no esté aún sigue. Y podría sonar muy contradictorio, pero realmente ese vacío y ese amor se transformó y creció. Y hoy puedo ver cómo su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que su fuerza está en mí para poder, o en su momento para poderlo soltar y dejarlo ir. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, sí, bien, ¿no? Nuestras debilidades son la manera en la que Dios nos incomoda para que lo volteemos a ver. Cuando vivimos una situación en donde las fuerzas llegan al límite y sientes que ya no puedes más, es cuando Dios actúa y da un vuelco inesperado a esa situación y orienta nuestra vida en otra dirección. No tengamos miedo a esas debilidades, sino seamos conscientes de quiénes somos, de quién nos creó, porque lo que hay en ti, nadie más lo tiene. Si gustan pasar los músicos. Hoy me gustaría que en tu lugar pudieras regalarte unos minutos, cerrar tus ojos si es que así lo quieres, y si no, está bien, no pasa nada. Pero deja el ruido atrás. Deja por un momento esas preocupaciones, esos pensamientos que simplemente van revoloteando tu mente. Y trata de respirar profundamente. Y si en ti está, pon tu mano en tu corazón para que puedas sentir esos latidos que están ahí. Y a la hora de sentirlos, vas a sentir cómo Dios está en tu corazón. Y en un latido tan fuerte, que calla todo temor. Señor, hoy abrimos nuestro corazón para que tú puedas guiarnos con fortaleza, con sabiduría,
con fe, pero sobre todo siempre recordando quiénes somos, que no necesitamos más que recordar y saber que somos tus hijos y que tú estás dentro de nuestro corazón. Que esas debilidades sean simplemente tus enseñanzas para poder seguir creciendo en ti. Y escucha los anhelos de nuestro corazón para que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.